están? Yo soy la profeta Diana Finkelstein de Ministerios Internacionales El Rey Jesús y es un gusto poder estar con ustedes en este día y poder compartir una palabra que sé que va a ser de edificación en su vida. Le va a ministrar, le va a bendecir y si usted la practica va a traer resultados asombrosos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios y es algo tan fundamental en la vida cristiana. Hoy les quiero hablar un poco de lo profético. Y antes de empezar les quiero recomendar este libro del apóstol, se llama Cómo oír la voz de Dios. Es un libro excepcional, es extremadamente sencillo, fácil de entender y con mucho conocimiento de aquellos que tienen hambre por oír la voz de Dios. De aquí, de este libro, voy a hablarles en este día. La primera pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué es lo profético? Básicamente, ¿qué es lo profético? Antes de eso les quiero dar un versículo en Joel capítulo 2, versículo 28. Es un versículo fascinante. ¿Por qué? Porque es un versículo de los últimos tiempos y ahí el profeta Joel le dice a Israel y nos dice a nosotros la iglesia que en los últimos tiempos Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y sigue diciendo que parte de ese derramamiento es que los jóvenes verían sueños, los ancianos tendrían visiones, etcétera, etcétera. Ahí está hablando de lo que es las diferentes manifestaciones de todo lo que es lo profético. Pero hoy me voy a enfocar en cómo oír la voz de Dios. El Señor siempre le ha hablado al ser humano. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, vemos un libro lleno de Dios hablándole a la humanidad, hablándole a los hombres. Él es un Dios vivo que siempre ha querido comunicarse con el ser humano, con sus hijos, con su iglesia. ¿Por qué? Porque lo primero que Él vino a restaurar es una relación personal con el hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y en la antigüedad Él siempre ha buscado tener una relación personal con su creación, el ser humano. Y para poder establecer una relación efectiva se necesita oír su voz. Así que lo profético en este caso de la voz de Dios es simplemente escuchar o entender la voz del Señor. Quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 30, versículo 21, es un versículo hermoso. Mire lo que dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cuando Isaías dio este mensaje a Israel, lo dio en medio de uno de los peores momentos que la nación estaba pasando. Estaba la nación en una ruina absoluta. Imagínese usted por un momento, en estos momentos donde hay un pare a nivel mundial por todo lo que está pasando del virus, pero en medio del pare todavía tenemos provisión económica, todavía tenemos, de pronto no en la misma cantidad, pero todavía no, gracias a Dios no nos hemos encontrado en situación donde hay carencia, donde la gente está aguantando hambre. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a ese punto y esperamos no llegar con el favor y la misericordia del Señor. Pero cuando Isaías le dice este versículo o le habla esta palabra al pueblo de Israel que dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Imagínese usted por un momento, Israel está en una ruina absoluta, no hay nada, absolutamente nada. Hay una hambruna, hay una escasez a nivel nacional y en medio de todo eso el profeta le dice al pueblo de Israel, Dios te quiere hablar. Y fíjese que el profeta le dijo a los líderes de ese momento que se volvieran a Dios, que Él les quería dar dirección, les quería hablar a ellos para hacerles saber qué tenían que hacer, a dónde tenían que ir, cómo tenían que vivir. Pero lo interesante de esto es que ellos no quisieron escuchar ni consultar al Señor. Por el contrario, se volvieron a sus propios planes, sus propios pensamientos, su propia manera de vivir, lo que ellos consideraban que era lo correcto para ellos. Y en Isaías 30, versículo 1, mire la reprensión o la corrección que el profeta Isaías le dice a un pueblo que en medio de la hambruna le está diciendo que se vuelva al Señor porque le quiere hablar a sus oídos y el pueblo hace lo contrario, le da la espalda a Dios. Y mire lo que dice a los hijos que se apartan de Jehová,
para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a su pecado. Pero en medio de todo esto que el pueblo de Israel hace esto, mire lo que dice en el versículo 18, dice, pero Jehová esperará para tener misericordia de ellos. ¿Qué tipo de misericordia quería tener? Llevarlos a que escucharan su voz. En Juan 16:13 dice, y él cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, os enseñará lo presente y os hará saber lo por venir. Él en este tiempo nos quiere guiar, nos quiere enseñar y nos quiere mostrar lo por venir. ¿Por qué? Porque es crucial en estos momentos oír la voz de Dios para que podamos obedecer y nos vaya bien. No podemos obedecer aquello que no oímos. La verdad es que no importa cuál es la situación que en este momento estamos viviendo, familiar, de salud, económica, global, mientras podamos escuchar a Dios para poderlo obedecer en fe, todo va a estar bien, porque su palabra dice que confía, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. Él ya sabe el final de todo y Él tiene la respuesta. Por eso en este tiempo es vital para la preservación, para que podamos ser guardados, protegidos. Tenemos que colaborar con el Señor. Y eso es a través de la guianza del Espíritu de Dios que nos lleva a oír y a conocer su voz. ¿Cómo la conocemos? Una de las maneras de conocerlo es en nuestro hombre interior, por el testimonio interior. Es una percepción de lo que Dios nos está hablando. Es como que usted dice, yo sé que lo sé, que lo sé. No entiendo, pero yo lo sé. Voy a orar para que sus oídos se abran ahora y usted pueda escuchar de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que ese pueblo que quiere escuchar tu voz, ahora mismo decreto en el nombre de tu Hijo Jesucristo que sus oídos se abren. En el nombre de sus oídos espirituales para oír la voz del Señor que les guía, que les enseña, que les instruye, que les muestra lo presente y lo porvenir para que puedan prosperar. Y les dejo con un versículo en el nombre de Jesús, y les dejo con un versículo de Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo de bien, pensamientos de bien y no de mal, para darlos el fin que desead. Si usted lo busca, oye su voz y obedece, usted va a encontrar la dirección exacta que le va a guardar en estos tiempos a usted y a su familia, y usted va a ser de protección para muchos. Espero esto haya sido de bendición a su vida. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén.